Lo bueno de agendar al presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa, es que no importa cuándo sea la fecha acordada para la entrevista, siempre va a haber un tema del día con el cual abrir la nota vinculada a Fiscalía. Lo agendás un miércoles, por ejemplo, porque desde el sistema político se señala a la Fiscalía como un colador de filtraciones, y lo recibís un viernes con una declaración fresquita de una ex fiscal que recomienda destruir los celulares a quienes se los intenten incautar. Y en el medio, el jueves, el único día que quedó, nos enteramos que van 2 veces que la fiscal Sabrina Flores pide ante los fiscales de corte subrogantes, Juan Gómez primero, Mónica Ferrero después, intentar recuperar las conversaciones entre Astesiano y el presidente de la República. Bueno, para poder ordenar un poco estas cuestiones desde lo abstracto, por lo pronto, es que recibimos al presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa. Bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, hecha por otros temas. Por otros temas. Pero bueno, es un poco ineludible empezar mirando lo que fue la declaración esta mañana en Canal 10 de Gabriela Fossati a propósito de la divulgación, la aparición ayer del libro de Lucas Silva sobre el caso Astesiano y el tema que hemos estado hablando tanto hoy al arranque como en el día de ayer. Vamos a escuchar lo que decía Fossati sobre la posibilidad de que a ella, por ejemplo, o a alguna de las periodistas que estaban en la mesa le quisieran incautar el celular. Yo, si fuera presidente de la República, con todo lo que está pasando, le aconsejo no de su teléfono. A ustedes les aconsejo no den su teléfono. A partir de esto, yo si mañana me vienen a buscar mi teléfono, lo piso y lo rompo bien. Porque se están arruinando vidas y nadie se hace responsable. Es muy fácil investigar dónde estuvo la filtración. Y ustedes se dan cuenta que las respuestas de Juan Gómez fueron siempre las mismas. No se pudo identificar al filtrador. A ver, hay un sistema en el mundo de marcas cuando se entrega documentación. Puede ser que salga un poco de plata, pero si uno analiza lo que se asegura que es la intimidad de los ciudadanos uruguayos, pagar un poquito de plata para entregar todas las copias con marcas es lo mínimo. Bien. Un saludo para el sonidista de Canal 10 que estaba para mandar la tanda y subió la cortina y no la bajó cuando estaba Fossati hablando. Parecía un spot institucional de Fossati, ¿no? Sí. De fondo. Hay 2 temas que plantea Fossati que tienen que ver directamente con todo lo que hemos estado hablando en estos días. Por un lado, esa recomendación de, bueno, si yo fuera el presidente de la República o si me vienen a incautar el celular, lo rompo para no entregarlo. La otra tiene que ver con, bueno, cuáles son las garantías que yo tengo de que esa incautación va a ir hacia los fines por los cuales se me está incautando el celular, por los cuales están, en definitiva, vulnerando una parte de mis derechos. Bueno, tiene un objeto eso, y bueno, están pasando cosas más allá de ese objeto que tiene la incautación concreta. Sobre los 2 puntos, ¿qué se puede decir? Sobre los 2 temas, en uno discrepo absolutamente y entiendo todo lo contrario, y en el segundo comparto la preocupación. Obviamente, para que la gente, sobre todo, lo tenga muy presente en una investigación penal, muchas veces se necesita información que está contenida en un teléfono celular. Para acceder a esa información, la Fiscalía le solicita autorización a un juez de incautación, de apertura y registro. Esa orden que libra un juez es un mandato de que cuando la policía va hacia una persona, le tiene que incautar eso. Entonces, si se destruye esa información, se está desobedeciendo una orden que está dando un juez. Entonces, eso es pasible de incurrir en un delito y se está intentando obstruir a la justicia. Después, el hecho de qué pasa con ese teléfono celular y la información contenida en ese celular y el Estado como garante y resguardo de esa información que no tenga que ver con lo que está investigando la Fiscalía, es un tema fundamental, que es momento de ponerlo arriba de la mesa y de empezar a estandarizar, protocolizar y resguardar y fidelizar esa información para garantía de las personas a las que el Estado le ingresa a un aparato electrónico para sacar la información para una causa. O sea, estoy de acuerdo con la preocupación respecto a lo segundo. Lo primero me parece algo que si alguien hace eso, puede agravar su situación, no solo lo que tiene en el celular, sino estar desobedeciendo un mandato que está dando la justicia, no el fiscal, sino el juez. Es decir, esta persona hay que incautarle su teléfono. ¿Es un delito si yo sé que me van a incautar el teléfono, si yo agarro y hago lo que dijo Fossati, que es que lo rompo, ¿estoy cometiendo un delito? Inicialmente nadie podría saber
que le van a incautar un teléfono celular porque es una medida que la solicita la Fiscalía y es sin avisarle a la otra parte. Nadie Te llamo, mirá que estoy yendo para ahí a Claro, incautarte el nadie teléfono. podría saber que se va a realizar un allanamiento, porque justamente para que no se frustre el cometido del allanamiento es que se hace sin que la otra parte se entere. Y lo mismo con la incautación de aparatos electrónicos o secuestro de bienes, etcétera. O sea, justamente se hace, solo tiene conocimiento la Fiscalía, la Policía y el juez o la juez que dicta la orden. Negarte a entregarlo, sí. Sí, negarse a entregarlo está porque la orden, claro, la orden del juez es: usted tiene que entregar su teléfono celular. No corre eso de que vos no estás obligado a autoincriminarte, no corre para ese caso porque claro, estás... está bien decir, yo no me voy a autoincriminar, no voy a decir, Claro, sí, pero yo lo hice pasa que el esto. celular me incrimina, por Claro. eso lo rompo. No corre. No. Sobre, ya que te tenemos acá, ¿no? No sos policía científica, pero trabajás con la policía científica. Lo que sabemos ahora es que la fiscal Sabrina Flores pidió una nueva pericia del celular astesiano porque las anteriores o bien no se encontraron intercambios de WhatsApp entre el presidente y Astesiano, y después aparecieron algunos puntuales que fue con las palabras clave que usó la ex fiscal Fossati. Ahora, a la luz de estas novedades, Flores quiere conocer más sobre los intercambios de Astesiano vinculados al caso Abdala. Y pidió para hacer una pericia en el exterior, algo que al parecer no estaría saliendo por un tema presupuestario y también por la cadena de custodia que se podría romper en algún momento entre que sale el país y llega a destino. ¿Eso es común que se haga? O sea, es común que no se pueda recuperar ciertas comunicaciones y que se apele a servicios del exterior. Yo creo que lo que tuvieron presente es lo que tal vez había sucedido. Yo, por lo que tengo enterado de la prensa, ya se habían hecho 2 pericias respecto de ese teléfono celular y no habían podido encontrar esa información. Tal vez lo que investigaron es que en otro lugar o a través de otras herramientas se pueden obtener determinadas informaciones y lo que hace la Fiscalía es evaluar de qué manera lo puede encontrar. Esto lo que pone de manifiesto también es la poca capacidad que tiene la Fiscalía de hacer una investigación autónoma. O sea, hay una cuestión de presupuesto que le impide a la Fiscalía llegar a fondo respecto a una investigación. Eso en clave de Estado también tiene que ser una preocupación, ¿no? ¿Cómo la Fiscalía no tiene los recursos independientes para decir, si yo necesito una pericia contable en un caso de lavado de activos, ¿cómo no va a tener la posibilidad de hacer una inversión en algo que ayude al esclarecimiento de una investigación? Pasa con esto también. Entonces, después lo otro de la cadena de custodia, imagino que son cosas que después se pueden resolver con los protocolos indicados, que también nosotros tenemos ahí un tema de, lo reitero, de protocolización y estandarización de cómo se hacen estas cuestiones, sobre todo porque es importante que esa información que se obtiene de un teléfono celular sea fidedigna y esté debidamente custodiada, porque después puede ser cuestionada en un juicio oral. O sea, la defensa puede decir, ¿cómo le obtuvieron esa información a mi cliente? ¿Quiénes accedieron a esa información? Si eso se filtró, ¿no puede ser un problema después? Lo que pasa es que no hemos tenido capaz etapas de juicios orales respecto de causas en donde haya investigaciones que hayan tenido filtraciones. Por eso es importante, por eso es un dolor de cabeza las filtraciones. A la prensa, a la ciudadanía le puede parecer, bueno, esto es importante, pues es de interés público, pero la causa que está llevando adelante la Fiscalía después puede verse perjudicada por esas filtraciones. Entonces, ¿qué pasa en un eventual juicio oral cuando se lleve esa información ante el juez si no puede ser cuestionada después por la defensa? Puede ser impugnada la prueba esa. Sí, puede ser impugnada. Después hay que ver cómo el juez valora esas impugnaciones o esos cuestionamientos, porque el que va a terminar decidiendo es el juez, no es el fiscal. El fiscal puede estar recontra convencido de una situación, pero después si se le siembra una duda al juez respecto de la fidelidad de esa información, el caso puede tener complejidades. Imagino que ahí se valorará la forma en la cual se da la filtración, porque me pongo en el lugar del abogado que tiene acceso en determinado momento a esa prueba y que siento que voy a ir a perder en el juicio, lo filtraría para poder después impugnar la prueba que yo mismo estoy filtrando. Claro, no, pero
lo fundamental de eso es que le agrega un ruido extra a una investigación penal, a una causa penal, que es un ruido que si no existiese, o sea, si fuese fidedigna, si hubiese la posibilidad de hacer trazabilidad, si alguien dijese, yo no voy a filtrar esta información porque me van a descubrir. Creo que lo que pasa acá es que ahí coincido con la doctora Fossati, la carencia de trazabilidad, de hacer trazabilidad de la información, es lo que alienta a que alguien la pueda filtrar. Yo, si alguien se siente impune, dice, yo no me van a descubrir que yo filtré esto. Entonces, en la fiscalía pasó que alguien filtró un parte policial, pero el parte policial contenía la cédula de la persona. Eso se descubrió, las personas terminaron condenadas, terminaron fuera de la institución. Entonces, obviamente, la gente que está en la fiscalía va a pensarlo 2, 3 veces a la hora de decir, yo voy a filtrar esta información, porque como ya le pasó a un compañero suyo, puede terminar siendo condenado y fuera de la institución por esa situación. ¿Y no es bien fácil controlar eso? O sea, intuyo que no debe ser muy complicado protocolizar la seguridad de una carpeta investigativa, de expedientes. De la carpeta investigativa, sí. O sea, de hacer trazabilidad de lo que sale, quién descarga algo del sistema del Ministerio del Interior y el del sistema de la Fiscalía, tal vez sí. Lo que pasa es que a veces no. Estas informaciones que hay contenidas en un teléfono celular, no es que inmediatamente que se extraen, ingresan al sistema. Hay determinado momento que, primero, están en análisis de determinadas unidades, por ejemplo, del Ministerio del Interior, en análisis de determinadas unidades de la Fiscalía, y después la información que es de utilidad, esa es la que ingresa a la carpeta fiscal. O sea, hay un limbo, podríamos decir, sin que se malinterprete esta expresión, en donde la información no está contenida en un respaldo virtual, tal vez. O sea, o está en un pendrive o está en un CD. A nosotros nos llegan CD muchas veces de las extracciones de celulares. O sea, cuando está en ese CD, ahí es más difícil poder hacerle la trazabilidad. ¿Quién agarró el CD, quién lo puso en una compactera, quién miró la información? Pero en los casos más sonados, como el de Penadesia Estesiano, por ejemplo, se hizo una extracción completa del celular y después se le elevó, digamos, a Fiscalía un informe con información puntual. Bien, ¿no? Sí. Y el resto, el bruto, digamos, estaba en la policía, podemos decirlo así, o también el bruto va a la carpeta investigativa. Puede ser las dos opciones, por una cuestión de defensa. O sea, si la defensa dice, perfecto, usted hizo un informe y le pareció relevante eso, pero yo quiero el bruto para ver si puedo obtener información también, analizar esa información, dice la defensa, y contrarrestar el informe que usted hace. Obviamente, la fiscalía se va a valer de un informe que va a tratar de incriminar a la persona porque es el cometido del Estado, ¿no? Ahí está bueno porque entonces el abogado cuando accede a lo que tiene la carpeta investigativa, es decir, lo mismo, un tipo de archivo similar al que te va a tener o el mismo que tiene el fiscal. Exacto. Ahora, si hay alguna diferencia entre el archivo que se filtra y el archivo que tiene el fiscal, como por ejemplo se comentó en el caso de Iones, si no recuerdo mal, ahí en realidad lo que tenés que apuntar es a la policía. Digamos, son distintos actores que pueden participar en distintos momentos del proceso para hacer la filtración. Parecería bastante elocuente esa, es una línea lógica bastante evidente. A mí lo que me sorprende, y nos sorprende a nosotros, cuando digo a mí, digo a nosotros de la Asociación de Fiscales, nos sorprende es que aún así, ante esa elocuencia, todos apuntan. O sea, todos quienes intervienen públicamente para señalar el tema de las filtraciones, que es una preocupación que compartimos, apuntan a la Fiscalía. Siempre dice, pero la Fiscalía es un colador. A pesar de que haya una fiscal diciendo, yo tenía información encriptada y no pude ver eso que dice la prensa que tenía, igual se apunta a la Fiscalía. Hablas del caso Guione y del caso Penades. Sí, o sea, la información que salió Guione, que para mí era el caso que estaba más presente cuando concertamos la entrevista. Claro, estábamos hablando de eso, exacto. Ahí está. ¿Y por qué crees que sea eso? Yo creo que creo no, es elocuente que hay una intención de señalar a la Fiscalía, de poner a la Fiscalía en el banquillo
como decía alguna información de prensa reciente. Por eso todas las baterías apuntan permanentemente a la Fiscalía. La Fiscalía es un colador, en la Fiscalía hay personas que de forma malintencionada apuntan contra tal sector político, la Fiscalía, guiada por ideología de género, actúa de tal o cual manera. A la Fiscalía hoy día se le acusa, sobre todo cuando interviene en 3 causas, en causas que tienen que ver con corrupción pública, en causas que tienen que ver con delitos de lesa humanidad y en causas que tienen que ver con cuestiones de género. O sea, cada vez que hay una intervención de la Fiscalía en esas causas, los fiscales que intervienen van a ser señalados, algunas veces con una estridencia, otras veces con acusaciones sumamente temerarias, pero siempre van a estar en la palestra pública señalados o de intencionalidad o que participaron en una filtración de una investigación. Entonces, hay una línea lógica en los señalamientos. Y podemos meternos con cada una de esas, ¿no? Hacemos un corte y después nos metemos con cada una, ¿no? Porque vos mencionaste casos de corrupción, mencionaste casos de delitos sexuales, que son los que tienen que ver más con género, pero hay otras cosas ahí también en el medio. Y bueno, también es verdad que son 2 mundos totalmente diferentes, pero han tenido también, yo pienso que en el caso de los delitos sexuales, capaz no tanto el género, también entra uno que tiene que ver con la política, que puede ser el de Penades. Pero si te parece, hacemos un corte y a la vuelta nos metemos con cada una de esas instancias. ¿Cómo no? Seguimos conversando con William Rosa. Habíamos dejado antes del corte planteado que a Fiscalía le pegan mayormente en algunos casos específicos, ¿no? Uno de los que mencionaste es cuando hay temas vinculados a la corrupción pública. Y si vos mirás el discurso que sale del oficialismo hoy en día, en buena medida, pienso en las últimas declaraciones de Lacalle, pero hay muchos otros, obviamente, en buena medida lo que hacen es decir, bueno, las filtraciones son siempre de un lado para el otro, y en Fiscalía vos ves que hay causas que van rápido y otras que van lento. Y en realidad, cuando vos bajás del presidente y pasás a las líneas más inferiores, ¿no? Senadores, ministros, etcétera. Pienso el caso de Graciela Bianchi, si querés. En muchos casos hay nombre y apellido, ¿no? Y lo que dicen es, bueno, acá lo que tuviste fue que durante los gobiernos frente amplistas tenías a Jorge Díaz como fiscal de corte, que era una persona de confianza del Frente Amplio, que termina llegando como fiscal de corte con un acuerdo político, pero termina siendo del Frente Amplio. En realidad él, cuando se va de fiscal de corte y hoy en día está ejerciendo de forma privada, es abogado, lo mirás y es representante de Yamandu Orsi, por ejemplo, en el tema de la causa de la campaña sucia, etc. Desde el oficialismo lo que te dicen es, acá el problema es que tuvimos un fiscal de corte que era Frente Amplista, que ahora dejó la fiscalía y está en la actividad privada vinculado con el Frente Amplio. 2 más 2 son 4. ¿De dónde viene la filtración? ¿De dónde viene la información? Y bueno, es que él dejó toda una serie de aparatos, gente de confianza, etcétera, que hoy en día sirve al Frente Amplio. ¿Vos qué opinás de ese argumento? Así sin pelos en la lengua. Te lo tiré con nombre y apellido porque es como se maneja. Vamos a revisar la historia. Nosotros, y yo puntualmente, resisto archivo de esto. O sea, respecto de... Yo entré a la Fiscalía por concurso y todas estas personas a las que están señalando ingresaron por concurso. Ingresaron a sus cargos en Montevideo por concurso de oposición y mérito. No es que Jorge Díaz les regaló la carrera que tienen, ¿no? En un estado que tal vez en otra época, yo capaz que no hubiese sido fiscal, porque en un país donde... quien no tenía padrino moría infiel, como se decía. Si no es la posibilidad de un concurso de oposición y mérito, es difícil entrar a un cargo como este, ¿no? Entonces, todas estas personas a las que se le cuestionan una vinculación con Díaz, o sea, como de forma lineal, ¿no? Si entraron cuando estaban están en un puesto cuando estaba esta persona, es porque le responden a sus intereses. Después, yo desde el año 2015 estoy en la Asociación de Fiscales. ¿Cuál fue mi relación con Díaz? Fui secretario de Subía en la Asociación de Fiscales en el año 2016 y pregúntenle a Gustavo, vayan al Parlamento y pregúntenle cómo nos llevábamos con Díaz. Cómo nos llevábamos cuando se discutió la ley de la Fiscalía, cuando se discutió la ley de los fiscales, cuando se discutía el Código de Proceso Penal. Fui secretario de Mirta Morales. Vayan y pregúntenle o vean los archivos. Ayer, pero hace 5 años,
Nosotros estábamos enfrente a Torre Ejecutiva pidiendo la intervención al presidente Tabaré Vázquez porque las condiciones de trabajo en las fiscalías eran insufribles. Por la sobrecarga, porque no dieron los recursos para que la fiscalía funcionara, y encima la implementación llevada adelante por días, nosotros estábamos absolutamente en contra. Entonces, que vengan a decirnos acá como que somos las amistades de día, esta idea de mentirosa de la manada, esta idea mentirosa, pues es una idea mentirosa de la manada, se controvierte simplemente con repasar las noticias. Con repasar las noticias y en dónde estuvo cada uno haciendo qué. Y en mi rol de gremialista, ¿qué es lo que estuve haciendo? Entonces, cuando ese relato cae, lo que queda es ver la realidad de los hechos. Hay momentos en que las causas avanzan porque tienen evidencia. Si yo tengo una causa en donde tengo un celular que me aporta evidencias, esa causa capaz que avanza en 48 horas, si tengo las cámaras, si tengo la persona con las manos en la masa, va a avanzar en 48 horas. Y si tengo otra en que quienes tienen la información no aportan nada y no hay ningún respaldo de esa información, seguramente pasen 5, 10, 15, 20, 30 años y no se pueda saber la verdad de lo que pasó realmente en esa causa, ya sea esa causa se investigue en el código anterior o en este. Porque los casos funcionan como evidencia. Las conjeturas, es decir, abrir los brazos y decir, che, mirá, tal persona tiene un Lamborghini y yo no le conozco trabajo. Es obvio que es un delincuente, puede funcionar para el relato, para hablar en un asado, pero cuando yo vengo a la fiscalía no le puedo imputar lavado de activos a una persona si no tengo el delito precedente, decir, esta persona vende estupefacientes, por eso se compró este vehículo, entonces esta propiedad que tiene es producto del lavado de activos. Pero ponele que no fuera tan lineal y descartamos la idea de los esbirros de Díaz, de que acatan sus órdenes, ¿no? A puño y letra, todo lo que le digan, ¿no? Pero reconocés que hay un ruido cuando vos tenés una persona que tenía una jerarquía importante, o sea, fiscal de corte, es verdad lo que decís. O sea, hay un sistema de concursos, Lo votaron por unanimidad también, sí, ¿no? Sí, es verdad lo que decís es que los fiscales entran por concurso, lo que mencionás ahora. Entran por concurso y ascienden por también concurso. Reconocés que el fiscal de corte tiene la posibilidad de hacerle la vida muy fácil o muy difícil a los fiscales y hacerle determinados favores y perjudicarlo de determinadas formas. Entonces, ¿no ves que hay un ruido entre tener una persona que estuvo en ese lugar y después pasa a la esfera privada y está vinculado también partidariamente? ¿No hace un ruido que complica a la fiscalía? De 300 fiscales, de 250 que había en ese momento de la Asociación de Fiscales, 148 o 150 participaron de una asamblea y le votaron un paro en contra a Jorge Díaz. O sea, esta idea de lo quieren un montón, todos, o hay una amplia cantidad de fiscales que lo querían un montón, se contrasta con la realidad. Y después... Pero es lo mismo, perdón, William, es lo mismo la actividad gremial que la actividad política, porque acá lo que se dice es que hay digamos, afinidades políticas, ¿no? Dentro de algunos fiscales, ¿no? De un abogado que es abogado de dos precandidatos, de partidos diferentes. Porque no sé a qué afinidad política ahí habría que Díaz ha dicho públicamente... A la afinidad política es pegarle al gobierno. No, pero a ver, Díaz ha dicho públicamente que él incluso estaría dispuesto a trabajar en un gobierno del Frente Amplio. Él nunca ha ocultado, una vez que salió de la Fiscalía de Corte, su afinidad política. Y estos fiscales tampoco inventan las causas. O sea, las causas se crean, alguien hace una denuncia y a los fiscales se le asigna la intervención en esas causas, ¿no? Después, la conformidad o el descontento con el avance de esas causas es lo que genera después los cuestionamientos de uno y otro lado. Porque el doctor Díaz, y nosotros también lo hemos puesto de manifiesto, hemos sacado comunicado, lo hemos repudiado públicamente, en la primera oportunidad que tuvo como abogado del precandidato Yamandu Orsi, dijo que la fiscalía, el equipo fiscal no le brindaba garantías. Algo que es muy grave porque las garantías las tiene que ofrecer el juez. Entonces, si alguien, un abogado, discrepa con la forma en cómo está llevando adelante la fiscalía su investigación, un equipo fiscal,
puede cuestionarle al juez las diligencias que pidió ese equipo fiscal o puede cuestionar a través de presentarle a la Fiscalía General un cuestionamiento respecto de ese fiscal con procedimientos que el doctor Díaz los conocía de sobra, los procedimientos formales. Sin embargo, eligió pegarle a ese equipo fiscal mediáticamente y nosotros lo cuestionamos también. Lo que pasa que ahí incluso como una escuela que tiene que ver con, y Díaz lo ha manifestado públicamente, que hay una parte del juicio o de la administración de justicia que termina ocurriendo mediáticamente, ¿no? ¿Sí? Y eso es parte. En este caso es muy claro. Lo la dicho, fiscalía, la defensa. lo dicho en Twitter, en Twitter, en radio, en televisión, en stream, en donde sea, que yo como representante gremial y toda la asociación de fiscales no estamos de acuerdo con eso y no estábamos de acuerdo cuando Díaz lo decía. No estaba de acuerdo y lo manifestaba Brenda Pupo, Mirta Morales, William Rosa. Todos quienes fuimos representantes, presidentes de la Asociación de Fiscales, en el nuevo código lo decíamos claramente que no estábamos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que no es algo que te tenga que gustar o no, basta que uno de los bailarines quiera jugar ese juego para que en definitiva termine nosotros por lo menos vamos a reivindicar el derecho al pataleo, a decir, no, nosotros queremos que esto se dirima en la justicia, porque si no, ¿quién termina perjudicado es la Fiscalía? Termina perjudicado la Fiscalía porque o condenaron a alguien mediáticamente de antemano, o sea, la gente no va a creer después en el resultado de esa investigación porque hay una persona condenada sin las garantías, o lo absolvieron de antemano, o sea, o dijeron, no, en realidad no tenía nada que ver. Entonces el trabajo de la Fiscalía también resulta perjudicado. Entonces, por todo sentido, el trabajo de la Fiscalía, y hablo de la Fiscalía como integrante del sistema de justicia, el trabajo del Estado, de la institucionalidad del Estado en las causas penales termina perjudicado por esto de llevarlo a lo mediático. La discusión ha trascendido de la Fiscalía. De hecho, si miramos lo que está pasando en la Facultad de Derecho con el consultorio jurídico de la UDELAR y la resolución que tomó el Consejo de la Facultad de ponerles un consejo asesor experto, que fue en realidad un requerimiento o a partir de un planteo del Colegio de Abogados, que entre las cosas que ponían arriba de la mesa le inquirían a la Facultad de Derecho a ver qué política tenían respecto a la mediatización de la justicia desde el consultorio jurídico, por entender, son contrapartes muchas veces, los abogados penalistas y el consultorio jurídico de la UDELAR, y bueno, son discusiones que hemos visto en los tribunales y también han pasado a los medios. William, pues lo dijiste, pero no diste nombres, ¿no? Cuando dijiste, porque hoy día mediáticamente, y sobre todo, digamos, el gobierno y el entorno que se siente atacado, dice, hay casos que avanzan muy rápido y se filtran muchas cosas, como el caso Astesiano, y hay otros que han avanzado muy lentamente, que son casos que vienen de la administración anterior, caso Morábito, el escape de Morábito. Tú dijiste, bueno, y sí, si en un caso tenés una incautación de un celular con todos los chats y la evidencia a la vista, y en otro caso no tenés nadie que testifique para avanzar la investigación, obviamente uno va a avanzar más rápido o más lento. Vos estabas hablando de esos dos casos. Bueno, yo estoy hablando siempre en términos generales. Está bien, pero bueno. Después, si alguien lo quiere bajar a casos particulares, lo puede hacer. A mí me gusta hablar en términos generales porque no me gusta tampoco entorpecer el trabajo de mis compañeros. Ahora bien, es claro que cuando tenemos una investigación que involucra corrupción pública, corrupción policial, es difícil lograr obtener de quienes perpetraron, porque se orquestó algo para procurarse no solo un hecho, como puede ser un escape o el delito que sea de corrupción pública, y después hay un silencio de quienes lo perpetraron. Si la Fiscalía solo cita gente, tiene que tener otros elementos para controvertir esa citación. O sea, a veces dicen, porque esto nos pasa siempre en los reexámenes, o sea, cuando uno archiva una investigación por falta de elementos y va al reexamen, la gente siempre dice, pero usted no le tomó declaración al imputado. Y uno dice, bueno, yo le tomé declaración. Y me dijo que no había sido. Y yo no tenía elementos para controvertir lo que él... A mí, yo lo que necesito es tener elementos, incluso para prescindir de la declaración del imputado. Para decir, yo no necesito que usted me diga si lo hizo o no, porque yo tengo acá que usted lo hizo. Ahora, si yo necesito controvertirlo y la persona quiere declarar, le puedo decir, ¿usted qué hizo ese día? Yo fui a tal lado. No fue porque tengo este detalle acá que dice que usted no fue. Entonces,
las evidencias, el cúmulo de evidencias, es lo que marca el ritmo de las investigaciones. Ojo, esto no inhibe, pues siempre hay que poner esta salvedad, que haya un fiscal que esté haciendo las cosas mal, que esté durmiendo una investigación de forma espuria o esté actuando con intencionalidad. Lo que digo es, si se tienen datos de que ese fiscal está actuando así, que se pongan arriba de la mesa y se hagan las denuncias. Soy el primero que quiere que un funcionario infiel no siga dentro de la fiscalía. Pero deslizar simplemente la suspicacia para afectar el trabajo de un equipo fiscal no es sano. Tengo que cerrar, ya sé, pero hay un punto más, porque Jorge, cuando hablaba de Jorge Díaz, claro, la figura de Jorge Díaz, seguimos hablando hoy, hace ya varios años que dejó el... Hace 2 años y medio que se fue de la fiscalía. Ojalá nombren un nuevo fiscal general, así, con respaldo político, ese nuevo fiscal general puede empezar a actuar ese o esa fiscal general y dejemos atrás el periodo de Díaz. Lo que pasa es que me parece que se lo cita porque es el último fiscal general designado. Los demás han sido subrogantes. Claro, es muy curioso que toda esta discusión se termina dando sin que en realidad haya un fiscal de corte designado, quien sea quien responda por las filtraciones de fiscalía. Que eso por ejemplo, es lo que tiene que hacer el sistema político. Primero el presidente de la República, después el sistema político. Y lo primero que pueden empezar a hacer, que es lo que mejor le haría a la institucionalidad, es comenzar un proceso de designación que, como requiere un consenso especial la designación de un fiscal general, que se sienten en una mesa todos aquellos partidos que tengan representación en el Senado, que es quienes van a terminar después viendo si le dan la veña o no al fiscal general que se propone su designación, y empiecen un proceso de evaluación de designación. Primero elaborando un perfil. ¿Qué es lo que queremos de un fiscal general y qué es lo que queremos de una fiscalía? Cuando se pongan de acuerdo en esos puntos, después van a empezar a ver si la persona que se propone llena esos puntos que han acordado. No empezar primero tirando un nombre y decir, no, a mí no me gusta porque en el año 1983 recuerdo que andaba por ahí con una bandera tal. Me acuerdo cuando hablamos de esto, capaz que hace un par de años, justamente cuando estaba saliendo Jorge Díaz, vos hablabas de que, de preferencia, para vos tenías que ser un fiscal. En el caso de Jorge Díaz, él era juez de crimen organizado cuando pasó a ser fiscal de corte. No sé si ahora cambiaron tus expectativas, que definan a un procurador cualquiera antes de que... pero que resuelvan el tema. Claro, nosotros seguimos entendiendo que tiene que ser un fiscal. Lo que pedimos ahora es que empiece el proceso de designación. Después se verán los nombres, pero si ni siquiera la pretensión de que sea un fiscal ni siquiera se termina de concretar, porque el proceso de designación no arranca, y lo que sí pasa es que se pone a fiscales de carrera en esta especie de subrogaciones sin respaldo, en donde tienen o que subrogar mientras les están diciendo que renuncien, y después se reconoce en chat de que se hacen declaraciones públicas para empujarlo a renunciar, o, como en el caso de la doctora Ferrero, se la pone como un subrogante de subrogante que no puede escapar de esa subrogación porque es una competencia funcional de la ley, y encima tiene que subrogar su fiscalía, subrogar el cargo de fiscal adjunto de corte y estar subrogando el cargo de fiscal general. 3 cargos para una persona. No es el panorama en el que se han desempeñado fiscales como fiscales generales, no es el panorama que nosotros estamos planteando. Estamos planteando un panorama en donde se le dé respaldo político a través de la designación. Bien, William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Fácil desviarse.